digno de toda alabanza. Bien, hermanos, vamos a estar de pies, oramos y entramos en la palabra del Señor. Dios nuestro, incomparable, sublime, merecedor de alabanzas, digno de agradecimiento, Señor. Ayúdanos a vivir agradecidos de ti y dándote siempre, Señor, gracias y honrándote con nuestras vidas. Gracias por bendecirnos, gracias por habernos hecho tus hijos, gracias por salvarnos y ayúdanos a cada día a contar de lo que tú has hecho por nosotros, Dios mío. Gracias por Jesucristo, en el nombre de su Hijo Jesucristo se lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. El Señor siempre debe recibir la alabanza. Amén. Y darle las gracias a Él. El tema de hoy es Jesús como servidor de Dios. Jesús como servidor de Dios y bendición de los humanos. Y bendición de los humanos. El Señor Jesús es el mayor ejemplo de servicio o de servir y el mayor ejemplo de dar. El Señor es el mayor ejemplo de servir y de dar. Ese ejemplo nos lo dio Él y debemos de copiarlo. Aunque tiene derecho de autor, Él no nos va a demandar si nosotros también servimos y también damos. En las Sagradas Escrituras, en la versión de la TLA, traducción al lenguaje actual, en Mateo 20, 28 nos lo deja clarito. Nos lo deja clarito. Dice así la palabra del Señor. Jesús hablando. Yo, el Hijo del Hombre, yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. Lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan. ¿Y a cuánto no le gusta que le sirvan? Bueno, el Señor no vino a este mundo para que le sirvan, sino para servir a los demás. ¿Y cuántos creen que ese es un buen ejemplo? Así que debemos nosotros servir ¿a quién? Servir a los demás. Así que Él no vino para que le sirvan, sino para servir. Y también vino para dar su vida por la salvación de muchos. Merece el Señor la exaltación, merece el Señor nuestra atención, merece el Señor nuestro tiempo o no. Hermanos, dar puede costar en algún momento, pero dar la vida, eso no lo hace todo el mundo, pero eso lo hizo el Señor ¿por quién? Por usted, y lo hizo por mí, y nosotros debemos de vivir agradecidos. Hermano, el que da su vida lo dio todo, y el Señor lo dio todo. El Hijo de Dios no estaba a nuestro nivel. Él es el eterno. Dice que por Él fueron hechos los cielos, la tierra, y todo fue hecho por Él. Él, igual que el Padre, es todopoderoso, pero se humilló porque lo ama a usted y me ama a mí y amó a toda la humanidad. Este es un hecho que no se repite más en la eternidad. Ni seres, criaturas de Dios, han merecido este trato que Dios ha tenido para con nosotros.
Así que nosotros, hermanos, debemos estar más que agradecidos con Dios. Si le agradecemos a las personas por el bien que nos hagan o el apoyo que nos den, imagínense cuánto no debemos nosotros de estar agradecidos. Como Él es el hacedor de todas las cosas, ese oxígeno que usted respira y que yo también, y que sin Él no vivimos, Él lo hizo, hermano. Y no nos está cobrando el aire. La vida que usted tiene, usted no se hizo, ni su papá ni su mamá lo hicieron. Somos criaturas de Dios. Lo que somos es porque Dios así lo ha querido. Y nosotros debemos estar agradecidos para con el Señor. Y no conforme con eso, aunque nosotros traicionamos al Señor nuestro a través de Adán y Eva, el Señor le ha placido hacernos hijos de Él. A lo mejor muchos quisieran ser hijos de millonario, hermano. Dice, si yo fuera hijo de millonario tuviera todos los problemas resueltos. Falso. El problema de la eternidad no se lo resuelven los millones. El problema de la enfermedad, de la eternidad, nos lo resolvió Jesús. Y cada día que transcurre debemos darle gracias a Dios. A veces vemos los días como una rutina, pero hermano, si Dios no mete su mano no hay día, ni hay noche. Para que haya día y haya noche, tiene que haber sol y tiene que haber tierra, y eso lo hizo Dios. Y para que el sol se mantenga funcionando, Dios es el que le ha dado todo ese combustible que tiene el sol, y Dios fue el que lo encendió. Y la tierra, Dios es el que le da la vuelta. La tierra no tiene poder. ¿O ustedes creen que la tierra tiene poder para dar vuelta, para girar, para ser exacta cada día 24 horas? Eso lo hace la mano de Dios, el poder de Dios. Eso lo hace el poder de Dios, así que cada día es un regalo que Dios nos da. Muy bien, este gran servidor de Dios, el servidor de los servidores, este gran servidor de Dios y benefactor nuestro, Él es nuestro principal benefactor. Este fiel anunciador o este fiel servidor nos anuncia buenas nuevas. La raza humana estaba caída, pero a Dios no le agradó que tuviésemos caído, aunque era culpa de nosotros. El Señor tenía su plan para levantarnos, porque nosotros no estamos para estar con la cabeza abajo, ni para estar derrotados, ni para estar fracasados. El Señor Jesús, desde los inicios, bueno, Jesús cuando llegó aquí como hombre, pero Él fue designado por el Padre para redimirnos, no para que fuésemos nosotros juguetes ni víctimas del diablo. Nos hizo para que fuésemos hijos de Él y para que gozáramos de libertad y de estabilidad. Bueno, el servidor anuncia buenas noticias a los más necesitados. Dice la Sagrada Escritura en Isaías 61:1, y todas las versiones, siempre es la TLA que vamos a utilizar hoy. Mire lo que dice el Señor ahí. El fiel servidor de Dios dijo, Jesús se sometió al Padre y nosotros igualmente tenemos que someternos al Padre. Nosotros no somos ninguno hacedores de lo que nos da la gana, ni rebelde. Bueno, Jesús es el mayor ejemplo. El fiel servidor de Dios dijo, está hablando de Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió o me ungió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Hermano, la mejor noticia para el ser humano es de que Jesús murió en nuestro lugar, de que Jesús dio su vida por nosotros. ¿Cree usted que vale o no vale delante de Dios?
Si Dios dio su vida, convénzase, si Jesús dio su vida por usted, usted y yo debemos estar convencidos de que realmente Dios nos ama, de que no somos unos desdichados, de que no tenemos quien nos dé la mano. Yo no tengo a nadie. Que nunca digamos que no tenemos a nadie. Nosotros tenemos al Dios que se convirtió en humano para ayudarnos a nosotros. Y no hay situación espiritual, emocional, física, económica que el Señor no pueda resolver. Bueno, vino para darnos buenas noticias. La buena noticia es que nosotros éramos unos condenados, y no por 20 años ni cadena de perpetuo aquí. Estábamos condenados por la eternidad. Pero el Señor se compadeció de nosotros, tuvo misericordia. Hermano, porque lo que le espera al hombre sin Dios, lo que le espera a la mujer sin Dios, es una horrible condenación. Y el Señor se echó esa culpa encima para salvarnos a nosotros. De manera que todos los días nosotros debemos de hablar con Dios. Y hay gente que se llama cristiana y no habla con Dios. Entonces, son cristianos de nombre. Pero nosotros tenemos que ser cristianos, además de ser cristianos de nombre, también tenemos que ser de hechos. Un verdadero creyente habla con Dios todos los días y le da gracias por sus favores y su misericordia para con cada uno de nosotros. Así que Él vino para darle buena noticia a los pobres. Los pobres son los que noticias buenas no hay. Subió esto, pasó aquello, que aquí y allá. Pero nosotros, más que pobres económicamente, financieramente, nosotros teníamos la pobreza más grande, que es la pobreza espiritual. La pobreza más grande es la espiritual, es de estar desconectados con Dios. Así que nosotros éramos unos pobres espirituales. Pero vino Cristo para darnos buena noticia. Nosotros necesitados de Dios, el pobre espiritual es aquel que reconoce su necesidad de Dios. El alma no se llena con títulos universitarios ni con herencias. El alma se llena es con Dios. La satisfacción del ser humano la tiene Dios y por eso hay que recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entonces Él vino a enriquecernos espiritualmente, para consolar a los afligidos. Dios es nuestro consuelo y de hecho nos dio al Consolador, porque no quiere que nosotros andemos con la cabeza abajo. En el Señor siempre tenemos esperanza, siempre podremos levantarnos, porque Él es el que nos ayuda y para Él no hay nada imposible. Así que vino para consolar a los afligidos. Si se siente afligido, si se siente desconsolado, sepa que el consuelo está en el Señor. Y para anunciarlo a los prisioneros, porque todo aquel que no tiene a Cristo es un prisionero, dice que el Hijo del Hombre vino a libertarnos. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos estar libres realmente, espiritualmente, si tenemos a ¿quién? A Jesucristo. Él nos vino a libertar. Él nos vino a libertar. Pero tuvo que pagar un costo altísimo. Pero aún así, Él no midió eso. Porque nos ama, hermano. Lo que no amamos nosotros suficiente es a Dios. Nosotros no lo amamos a Él suficiente, pero Él sí nos amó. A veces nosotros no le podemos dar ni el tiempo, ni el espacio. Pero Él nos dio su vida, Jesús nos dio su vida. Así que el Señor nos ayude a adorarlo, a bendecirlo. Así que el fiel servidor fue exaltado. Jesús fue exaltado. Pero antes tuvo que sufrir por nosotros.
Y no está exigiendo de nosotros que le paguemos. El Señor no está exigiendo de nosotros que le paguemos, sino que lo amemos. Y si lo amamos, vamos a hacer todo lo que Él nos dice. Y no obligados, sino con una entera satisfacción de lo que el Señor hace por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? A usted y yo no conocen unas cuantas personas, porque nosotros no somos famosos. Pero a nosotros somos importantísimos en el reino de los cielos. El reino de los cielos nos pertenece. El reino de los cielos nos pertenece. Así que Jesús, por la obra que hizo, fue exaltado. Pero antes tuvo que padecer. Y los creyentes debemos tener presente también de que nosotros también podemos llegar a tener muchas dificultades en este camino, pero no debemos de abandonar al Señor. No debemos abandonar al Señor. Y vamos a hacer un paréntesis ahí en Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12, por si acaso a alguien le llega alguna persecución o le llega adversidades, no se corra. Que no se corra. Dijo el Señor Jesús como parte del sermón del monte: Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia. Nosotros como creyentes queremos hacer las cosas rectas. Y muchas veces por hacer las cosas rectas, a veces recibimos rechazo. Porque hay gente que quiere andar en sus asuntos. Pero debemos estar seguros de lo que nos dice Jesús, que Él bendice a los que son maltratados. Dios bendice a los que son maltratados por hacer ¿qué? Lo justo, hacer lo correcto. Dice, pero ellos forman parte de su reino. Así que nadie se desanime por lo que pueda padecer por causa del Señor. ¿Qué dice el siguiente versículo? El versículo 11. Dios lo bendecirá a ustedes cuando por causa mía, por causa del Señor se puede padecer. Por causa del Señor puede que se le vayan los amigos. Por causa del Señor puede que la familia lo aparte, en algunos casos. Por parte del Señor puede que algunos los menosprecien, pero no suelta al Señor porque ni ese ni más nadie, esas personas no pueden hacer lo que Dios hizo por usted a través de Jesucristo. Recuerde que Jesús dijo que Dios bendecirá a ustedes cuando por causa mía, por la causa del Señor, dice, la gente los maltrate, pero Él los bendecirá. Y diga mentira contra ustedes. Hay gente que habla de los cristianos y tienen razón, pero ahí está hablando de los que le están levantando falsos, ¿cierto? Pero Dios nos ayude a representarlo bien a Él aquí en la tierra. Nosotros somos sus representantes. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo y los embajadores representan a sus respectivos países en el extranjero, representan a su país, ¿no? Nosotros estamos representando el reino de los cielos. Mientras digan mentiras contra ustedes, bueno, sí, alégrense cuando lo maltraten o le digan alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en Él. Hermano, usted le dan un regalo, pero al fin de los años, ¿cómo está ese regalo? ¿Cómo está el regalo ese que le dieron hace 20 años? Cuidado que la polilla le cayó o el óxido, se ve feíto. Los regalos son así. Decía alguien que los mejores regalos son los que se guardan en el corazón porque ahí no se envejecen, se mantienen así. Los recuerdos de sus familiares, de sus padres, de todo aquello, los que se guardan en el corazón, eso no le cae ni polvo. Los otros de vez en cuando. Pero bien, el Señor tiene recompensa para los suyos.
para los que están dispuestos a superar las dificultades, pero sabiendo que estamos en el camino correcto y sabemos a quién tenemos de nuestro lado y a quién tenemos adentro y qué nos espera a nosotros. Alégrense y pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes de ustedes. Gente que quería hacer lo recto, pues sufrieron, pero se mantuvieron allí. Bueno, el Señor como servidor fue exaltado, pero previamente aquí en la tierra tuvo que sufrir, tuvo que pagar un costo. Todo cuesta. La vida eterna cuesta. A nosotros no nos cuesta. Bueno, sí, después que la adquirimos al Señor tenemos que retenerla. Pero tuvo un gran costo para el Señor. Pero Él no se midió. Esa exaltación y ese sufrimiento nosotros lo repasamos en Isaías 52 del 13 al 15. Hermano, la salvación nuestra costó mucho. Hay que valorarla, no podemos perderla por un bailecito o por amistades así. Hay que consagrarse para Dios. Dios dijo, mi fiel servidor triunfará. ¿Está hablando de quién? De su Hijo, del Salvador. Se le pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merece como hombre, pero porque Él es Dios, todo lo más alto honor, pero como hombre, ¿no? Ajá. Muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada. Eran malos los que desfiguraron al rostro del Señor. Isaías estaba ahí profetizando lo que iba a acontecer cuando el Hijo de Dios se encarnara. Dice, muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada. ¿Quiénes lo desfiguraron al Señor? Bueno, era gente humana, así que ahí estábamos todos incluidos. Al Señor le dieron por su salvación y por la mía golpes de puño y de gaznatada. Pero el Señor sufrió todo eso. Él se podía defender, pero Él tenía que llevar toda esa carga, toda esa culpa, por la culpa de nosotros. Él se echó la culpa de nosotros. A nosotros no nos gusta que nos echen culpa y nadie. ¿Quién se pone contento cuando le echan la culpa de alguien? Te robaste ese reloj, tú te lo cogiste. Yo no fui. Tú me encaras a mí de ladrón y se va soltando. Pero el Señor recibió todas sus faltas que acarreaban castigo y los míos y de todo el mundo y se quedó. Pero nosotros no nos callamos a veces que nos digan algo. Parecemos esas culebras bravas, víboras, con ganas de picar, con alacrán de una vez que levanta la cola. Pero el Señor se tragó todo eso, para salvarlo. Aún bajo presión, el Señor se la aguantó porque Él quería salvarnos. Que Dios nos ayude a contenernos ante las situaciones que nos puedan afectar con nuestro semejante. Porque nosotros somos cristianos y nosotros no somos iguales a ellos. Y no tenemos por qué reaccionar de la misma manera, ni con la voz, ni con nuestras acciones. Somos cristianos. El Señor pasó todo eso por la culpa suya y la culpa mía. Así que, hermanos, somos representantes del reino de los cielos y que la gente nos reconozca como lo que somos. Muchas naciones, ya esto está hablando del final, ya de la honra que ha de recibir. Muchas naciones se asombrarán en la presencia de mi fiel servidor. Los reyes quedarán mudos cuando el Señor venga descendiendo del cielo.
El Señor descienda del cielo. Verán al que traspasaron los judíos y los romanos también, lo verán, ¿verdad? Descender del cielo, ahí está recibiendo honra. Pero primero él tuvo que padecer. Vino como servidor, vino como esclavo, vino como sustituto de nosotros. Échenme la carga a mí, échenmela toda. Amén. Sufrió, callado, nos salvó, pero también será exaltado. Hermano, Dios es el mejor pagador. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, eso tiene su paga o tendrá su castigo, pues si lo hacemos mal. Pero bueno, allá los ejércitos del anticristo, pues, todos esos los reinos, los reyes, los gobiernos que estén apoyándolo, se darán cuenta del majestuoso, ese que fue torturado o que fue muerto, que lo tenían como si no fuera nada. Bueno, ahí bajando del cielo van a quedar estupefactos, porque verán y entenderán lo que jamás habían oído. Le costó al Señor un precio, hermano. Nosotros tenemos que recordar que le costamos al Señor. Eso fue una inversión que Él hizo. Así que a los que más nos conviene es a nosotros. A veces pensamos, bueno, el Señor Jesús murió en la cruz por mí y ya, murió. Bueno, pero eso fue horrible, eso fue horrible. Mire cómo lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53, del versículo 3 en adelante, hablando previamente del Señor Jesús. No fue fácil para el Señor Jesús, pero Él venció, hermano. Él vino dispuesto a salvarnos y nos salvó. Nosotros entonces tenemos que estar dispuestos a conservar la salvación que Él nos ha dado. Si Él que la generó sufrió, nosotros nos toca es conservarla, hermano. Toca la parte fácil. Él coge siempre el yugo, coge la parte más dura y nos deja a nosotros la menos. Dice, todos los despreciaban. ¿Cómo se sentiría usted en un mundo donde todos los desprecian? Unos cuantitos seguidores que tenía, pero todos los despreciaban. ¿Pagó un precio alto por usted el Señor o no? Igual que por mí, pues. Pagó un precio alto. Todos los despreciaban, pero el Señor lo echó hacia atrás. El Señor nos ayude a no retroceder. Hay que ir hacia adelante. Tormenta que viene, pues tormenta tendrá que pasar. Pero hacia adelante, hermano, no echemos hacia atrás. Todos los despreciaban y a nadie le gusta que lo desprecien. Y muchas veces lo desprecian a uno por la culpa de uno. Me cae mal, pero que uno a veces medio pesado. Pero el Señor no era que andaba, Él vivió una vida perfecta, una vida justa. Pero lo despreciaban. Pero Él nos tenía en cuenta a todos nosotros los que estamos aquí. Y todos los seres humanos que lo han creído, que han creído en Él. Lo despreciaban. Eso es feo, hermano. No, que Él murió por mí nada más. El desprecio. A nadie le gusta que lo desprecien, que lo miren por encima del hombro. Ya llegó este. Todos lo despreciaban. Y lo rechazaban. Y fue un hombre que sufrió el dolor. Por eso la Biblia dice que Él era experimentado en quebranto. Así que cuando usted tiene un dolor, sepa que el Señor sabe de eso y más. Estamos hablando de lo que padeció nuestro Salvador, hermano. Bueno, Él me salvó, sí, pero mira todo el detallito que hay ahí. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Así que todo el que habla de sufrimiento, el Señor es un experto en eso. No hay sufrimiento que el Señor no conozca, porque Él se llevó todos nuestros dolores. No hay dolor que Él no conozca en el cuerpo humano. Ni tampoco hay ninguna enfermedad que Él no sepa de qué se trata el asunto. Sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos los evitábamos mirarlo y lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. No lo contábamos como bueno.
Pero eso lo padeció Jesús, hermano. Eso costó su salvación. Fue un gran precio. El siguiente versículo, ¿qué nos sigue diciendo? De los detalles, pues, quizás no tanto detalles, pero muchas cosas por las cuales el Señor sufrió por culpa suya y mía. Somos deudores al Señor. Nosotros le debemos al Señor. Gracias al Señor que no nos está cobrando. A pesar de todo esto, así como lo trataron, o lo tratamos nuestros semejantes, Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Cuántos saben o cuántos recuerdan que se las llevó? Yo a veces he dicho, yo no me voy a enfermar si Jesús se llevó mi enfermedad. Yo no la voy a enfermar. Dice, cuidado. Pues si Jesús se llevó mi enfermedad, aunque le esté doliendo, Él se la llevó. De que me esté doliendo, eso no significa que eso va a invalidar la palabra de Dios. Él se la llevó. Y de tanto decir, Él se la llevó. Oye, el dolor no aguanta porque la espada lo está cortando. La palabra de Dios es una espada. Se la llevó. Apártate. El Señor soportó nuestros dolores también. El Señor soportó nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado. Así pensaban muchos. Este es un falso. Este dice que es hijo de Dios. Este no sé qué. Y lo tenían así. Está pagándola. Si eres hijo de Dios, dile, bájate de la cruz y creeremos en ti. Y él ha guindado. Pero me imagino que ni el Señor miraba así como mira a cierta persona, ¿no? Ay, Dios mío. Este no sabe con quién se está metiendo. No sabe el poder que tengo yo. Pero nada de eso. El Señor al contrario decía, Padre, clavado en la cruz, hermano. A veces nosotros nunca, una tachuelita una tachuelita nada más la punta. Ay, él estaba traspasado y todavía ese ser admirable, con razón dice la Biblia, el admirable, así como estaba, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Qué amor tan grande, hermano. El Señor no guardaba rabia ni rencor, era como nosotros. Sí. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Quién no se ha rebelado? ¿Quién no ha cometido pecado? Él las pagó. Él las pagó. Las pagó por nosotros. Qué tremendo sustituto tenemos nosotros, hermano. El Señor Jesús. Debemos de valorarlo siempre y recordarlo, tenerlo siempre en la mente. Fue golpeado por nuestras maldades. Alguien hace algo y ¡pum! Le da un cacotazo a usted. Pero si yo no fui. ¿Qué alboroto se forma ahí? Pero el Señor lo recibió. Por nuestras maldades Él fue golpeado. Él sufrió en nuestro lugar. Por eso es que nosotros tenemos derecho de entrar al cielo. Porque el Señor cargó con todo lo nuestro. Y entonces, como Él se echó toda la maldad que nos correspondía a nosotros, y hizo un intercambio, una transacción ahí en la cruz del Calvario, y nos dio entonces su santidad. Así que el Padre nos ve a nosotros como que nunca hubiésemos pecado, porque le descargó, ¿verdad? El juicio que nos correspondía a nosotros se lo descargó a su Hijo, porque Él vino como sustituto. Bueno, vale la pena glorificar al Señor, bendecirlo, serle fiel. Amén. Decirle que es lo más importante para nosotros. No hubo otro que hiciera eso por nosotros, pero siendo en forma de Dios quiso ser humano para llevarse sus pecados y llevarnos los míos también. Que nadie sabe cuántos pecados. Yo creo que cuántos miles de cuadernos estos se llenarían de tanta cosa que uno le ha fallado al Señor. Pero el Señor nos los ha perdonado porque Él nos ama y lo que quiere es que nosotros le seamos fieles. El Señor quiere nuestro bienestar. Dice, y gracias a sus heridas, cuando le pegamos con la caña en la cabeza, y no fue una sola vez, llevando sus heridas allí, sus heridas en las manos, los pies, latigazo.
pero estaba padeciendo por usted. Hermano, no hay otro como Jesús. No cambiemos al Señor. Si el Señor dio su vida y sufrió todo eso por nosotros, eso es una demostración, la demostración más grande de amor. ¿Cómo no nos contestará cualquier petición que tengamos por allí? ¿O por qué no podemos confiar en el Señor, que nos ha de ayudar? Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz. ¿Qué dijo después Jesús? Mi paz les dejo, la mía, no la del mundo, mi paz les dejo. Mi paz les doy. Hermano, costó. No amemos más a nadie que a Jesús. Pongámoslo de primero en nuestras vidas, hermano. Seamos amigos de Jesús. Dijo el Señor en su oportunidad: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si no hacemos lo que Él manda, entonces no somos sus amigos. Pero Él quiere ser nuestro amigo, ya lo demostró allí. Así que, gracias a su herida, recibimos nosotros paz, paz. Y fuimos también sanados. Fuimos sanados. ¿Cuándo fuimos sanados? Eso fue en el pasado, cuando el Señor estaba en la cruz. Antes de que nosotros viniéramos, nosotros existíamos como espíritu, ¿cierto? O bueno, somos espíritu de parte de Dios. Vamos, corregir. Somos espíritu. Antes de que nosotros fuéramos, ya el Señor, nosotros, pues, Pedro, en los tiempos de Pedro, pues el Señor murió. Pero antes de que nosotros existiéramos, ya el Señor estaba pagando las. Ese es como cuando los niños no han nacido y ya están haciendo testamento. No ha nacido y ya testamento. Qué bueno que en el caso nuestro fue así. No pensábamos todavía nosotros. Bueno, yo es que nunca pensé, yo llegué aquí. Qué bueno es el Señor, hermano, y lo que nos espera también. Pero hay que serle fieles al Señor. Hay que serle fieles al Señor. Dice que todos andábamos, en el verso 6, perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, o sea, en Jesús, el castigo que nosotros merecíamos. 7. Fue maltratado el Señor, y esto es bueno que lo recordemos, para que nosotros cada día pensemos en lo que el Señor pagó por nosotros. Fue maltratado, humillado, pero nunca se quejó. Nosotros nos quejamos, hermana Beira. Bueno, a veces. Pero el Señor nunca se quejó. Está cargando su peso y el mío. Se quedó completamente callado. Y hay gente que la lengua no le cabe en la boca, pero bueno. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando le recortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, lo más que pasa es ve, pero no dice más nada. Y lo llevaron, ahí dice, y no abrió su boca cuando lo arrestaron. No lo trataron con justicia. Al Señor, dice, nadie lo defendió, ni se preocupó por él al final. Por culpa de nuestros pecados le quitaron la vida. A veces queremos decir que los judíos aquellos y los romanos otros, ellos lo mataron. Pero hermano, murió por la culpa suya también y por la culpa mía. El Señor murió. Ellos nada más fueron nuestros representantes ahí, humanos. El 9 dice, el fiel servidor de Dios murió entre criminales. Y lo pusieron en el centro como si fuera el peor de todo. Pero el Señor se las soportó porque ese era el castigo que tenía que pagar por su pecado. Hermano, el pecado no es cosa liviana delante de Dios. No, esto es una mentirita. Yo le dije que llegué tarde porque mi mamá me dijo que me quedara un ratito cuidándola. Y eso no fue cierto. ¿Y por qué llegaste tarde del trabajo? Y dice, no, es que había un tranque en la cabeza de él porque no había nada de eso.
Entonces, pecadillo, no, esto son mentiritas blancas para salir del paso. Mano, todo eso es pecado y todo eso cayó ¿sobre quién? Sobre el Señor. No hay que acostumbrarse a estar mintiendo porque dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Mejor es decir la verdad. Y mejor tener problemas con los seres humanos y no con Dios. Él murió entre criminales. Lo pusieron en el centro como si fuera el peor de todo. Pero bueno, es que él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Así sufrió el Señor. Fue difícil todo lo que el Señor padeció en la cruz del Calvario. Sus amigos lo traicionaron, sus íntimos, uno de sus íntimos lo traicionó. Pero el Señor se mantuvo, no dijo, no, ya yo voy a desistir de este trabajo, de esta misión. No, Él no desistió, así que usted no desista tampoco. Lo arrestaron injustamente por la culpa suya y la culpa mía. Los discípulos, los demás discípulos, cuando vieron que se lo arrestaron, lo abandonaron. Pero el Señor se mantuvo en su causa, hermano. Si el Señor se mantuvo en su causa cargando tanto peso, nosotros debemos de mantenernos en el Señor, pase lo que pase. Hermano, al Señor, estamos hablando de lo que pagó por nosotros, al Señor en la cara, al Señor por la culpa suya y mía, lo escupieron. Por la culpa suya y mía, hermano, eso fue un precio grande y uno tiene que valorar la salvación. La salvación nuestra cuesta mucho, costó mucho, hay que cuidarla. Al Señor no solamente le dieron de gasnatada, al Señor le dieron de puño y después dice, profetiza quién te pegó. Y él con la cruz ahí cargando ese madero y haciéndole tantas cosas. Lo azotaron, hermano. Mi papá nos pegaba con correa, pero gracias a Dios que no eran azotes, nada más eran 2 correazos, ya. Nada más eran 2 correazos. Me gustaba que mi papá era cortito ahí, pero Jesús pasó horas. Jesús pasó horas. ¿Qué podemos decir? Tanto sufrió el Señor. Pero bueno, hermanos, Él se levantó de la tumba con la victoria en la mano. Y nos levantó, Él se levantó y quedamos justificados aquellos que creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Aquellos que creemos que Jesucristo se cargó sobre Él y pagó la deuda suya para con Dios. Ahora usted está en los cielos con paz y salvo. Estamos en los cielos con paz y salvo. Tenemos entradas free porque ya el Señor pagó. El Señor lo hizo tanto por nosotros. Ahora, la Biblia nos manda a nosotros que debemos de servirnos los unos a los otros. Y el más grande, enseñó Jesús, o el más importante, es el que sirve. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este regalo tan grande, por Jesús. Y recordarnos en su palabra lo que tuvo que pagar el Señor por nosotros. Hay que recordarlo siempre. Hay que recordarlo siempre para estar bien agradecido del Señor. Mi Dios, Dios nuestro, gracias porque realmente demostró que nos ama. Gracias, Señor, por amarnos. Ayúdanos a nosotros a amarlo a usted en primer lugar, Señor. Que usted sea el ser más amado, el ser más que nosotros lo obedezcamos, Señor, el primero en obedecerle. Que pongamos su palabra en primer lugar. Que hagamos lo que usted nos manda, Señor. Usted cargó el peso de nuestros pecados. Y gracias a eso somos nosotros hoy
Señor, tenemos el privilegio de ser hijos suyos, Padre. Gracias por el sacrificio de Jesús. Ayúdanos a esforzarnos como cristianos que somos en lo que nos corresponde, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta salvación. Ayúdanos a retenerla. Gracias por este modelo, este ejemplo de ser siervos suyos, Señor. No seremos siervos como Jesús, pero ayúdanos a servirle satisfactoriamente a usted también, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros y a reconocer que cada uno de nosotros somos importantísimos para usted. Y si somos cada uno de nosotros importantísimos para usted, también debemos de considerarnos importantes los unos con los otros, Dios mío. Ayúdanos a superar cualquier dificultad entre nosotros y mantenernos como un cuerpo que somos en Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu obra. Te lo rogamos y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.